habíamos hablado en la clase anterior de que podían pensar en dos ejercicios. Estaba el ejercicio 416, que ese me parece un ejercicio interesante que lo resuelvan. 416 dice T, I, K, L, M es antisimétrico con respecto a todos los pares de índices. ¿Cuántas componentes independientes tiene? Esto piénselo en un espacio tridimensional, ¿verdad? Entonces, claro, la clase anterior hablamos de antisimétrico, ¿verdad? Entonces, recordemos qué queremos decir con antisimétrico, ¿verdad? Entonces, un tensor es antisimétrico logrando, ¿verdad?, que AMN sea igual a menos ANN. Si este fuera un tensor 2×2, gráficamente, ¿se acuerdan? Nosotros lo dibujamos de esta manera. No puede tener diagonal. ¿Sí? Y puede tener este A, B y C. Y el otro tiene que ser el negativo, ¿lo ven? Para ser antisimétrico. A veces, ¿verdad? A veces ustedes, por una cuestión, ustedes ven que le ponen el negativo aquí, ¿lo ven? Pero esa es la idea, ¿verdad? Que cuando ustedes invierten, el otro sea el negativo. De ahí viene esa idea. Ahora, ¿qué pasa si este es antisimétrico con respecto a todos los pares de índices? ¿Qué les parece? Claramente, el problema está acotado en 3 dimensiones. Entonces, es como más fácil de verlo. Vean que básicamente cada componente tiene al menos un índice repetido. Por lo tanto, hay 0 componentes independientes. ¿Lo ven? Entonces, cuando hay índices repetidos, exactamente como en la diagonal, tienen que ser 0, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando usted tiene 4 componentes, ¿verdad? Cuando usted tiene 4 índices y estos índices van hasta 3, este se tiene que repetir de alguna manera. Estos tienen que tener 3 valores distintos, ¿lo ven?
En el momento que evalúas el último, el cuarto solo puede usar uno de los tres anteriores. Entonces genera un índice repetido. Índices repetidos tienen que ser cero, ¿lo ven? Cuando su tensor es antisimétrico. Entonces, para este caso, hay cero componentes independientes. ¿Todos conmigo? Ese es un poquito del juego de este tipo de problemas donde ustedes encuentran cuántas componentes independientes tiene un tensor. No, cuando usted ya tiene muchas entradas, dijimos que no lo podemos representar como, cuando el rango es más grande, ya no lo podemos visualizar como una matriz. Lo que tenemos que hacer es irlo despedazando, ¿verdad? En matrices 2×2. ¿Verdad? Básicamente como hicimos con Levi-Civita, ¿se acuerdan? Entonces, cuando vimos Levi-Civita, básicamente Levi-Civita tiene tres entradas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Esto se ve realmente como aquí una matriz 2×2 y 3 más, ¿lo ven? Gracias a este. Entonces, realmente esto genera este que está aquí, más una que está aquí, más una que está aquí. ¿Dónde estas son las entradas de K? ¿Lo ven? Entonces, esto va a ser 1, 2, K, por decirlo. ¿Lo ven? Entonces, claro, en 3×3 son de esta manera. ¿Sí? Exactamente. De ahí es donde viene. Y claro, el problema es que ya cuando usted tiene el cuarto índice, ya no lo puede visualizar, ¿verdad? Ya sería un objeto de 4 dimensiones. Entonces ya no puedes hacer un cubo, ¿verdad? No es una matriz cúbica, por decirlo de una manera. Es una matriz cuártica que no se visualiza en 3 dimensiones. Y así para las dimensiones adicionales. Ahora pensemos en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Les dejé pensar también en el 4118. Voy a borrar acá. (418) mete algo que es interesante, que es el concepto de derivada. Entonces, 4118 dice lo siguiente. Si P, I, J, K y todos los que siguen para ahí es un tensor de rango n, muestre que la sumatoria en J de la derivada parcial en XJ de T, I, J, K es un tensor de rango n-1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer esa prueba. Otra vez, este problema no es tan complicado como parece.
Simplemente es pensar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vean que aquí tenemos este objeto. Tenemos el objeto T y J, K y todos los que quedan ahí. Este objeto tiene rango N, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si yo lo derivo, ¿lo ven? Por ejemplo, yo voy a calcular la derivada parcial con respecto a x h, ¿lo ven? De t y j, k y así todas las dimensiones. ¿Cuál es el rango de este objeto? El rango de este objeto es n más 1, ¿verdad? ¿Sí? Introduje este nuevo índice. Entonces el rango es n más 1. Pero ahora tengo esta contracción, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos hablado de contracciones. Por ejemplo, yo tengo el delta de Kronecker, IJ. El delta de Kronecker es un objeto de rango 2. Si yo ahora hago la contracción, es decir, la suma en I de delta II, ¿cuánto es el rango de esto? 0, ¿verdad? Es un escalar. Los escalares tienen rango 0. Esto tenía rango 2, ¿lo ven? Esto va a ser aquí el rango. Entonces, una contracción elimina dos índices. ¿Lo ven? ¿Sí? También está este otro, ¿verdad? Ustedes pueden tener, no sé, ustedes pueden tener delta IJ con AJ, ¿lo ven? Si ustedes hacen aquí la suma en J, esto tiene 3 índices, ¿lo ven? Entonces, esto es de rango 3. El resultado de esto queda de rango 1, ¿verdad? Que sería BI. ¿Sí? Entonces ya podemos responder esta. Si ahora yo hago la contracción aquí del índice J, entonces, haciendo la contracción, que sería la sumatoria en J de la derivada parcial de XJ de T, I, J y K, esto que está aquí tiene que tener rango n más 1 menos 2. ¿Lo ven? Porque me comí dos índices. Entonces, este objeto realmente tiene rango n menos 1, ¿lo ven? ¿Qué es lo que nos piden probar? Dime. Correcto, sí, porque esa es la idea de lo que estamos haciendo. Es exactamente igual, ¿verdad? Es lo que conocemos. Usted le aplica esta derivada a su tensor, a como usted le aplica una derivada a un vector, ¿se acuerdan?
Exactamente. Ya vamos a ver, ¿verdad?, cómo se ve más propiamente este objeto, ¿verdad? Necesitamos avanzar con un par de conceptos y después vamos a volver al concepto de derivada, ¿verdad? Por ahorita, no es nada diferente a lo que haríamos con un vector, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Como con cuidado, ¿verdad? Pero sí, sí lo puede hacer. ¿Todos conmigo? Bueno, y eso es un poquito de los dos ejercicios que les dejé para que pensaran. Ahora necesitamos introducir un par de cosas, ¿verdad? Porque exactamente nuestro camino es poder hacer análisis tensorial. Entonces vamos a necesitar lograr derivar e integrar tensores, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Eso es lo que necesitamos aprender. En esa búsqueda vamos a hablar de pseudotensores, que necesitamos definirlos. Voy a borrar por acá. Pseudotensores. Por supuesto, a mí probablemente me gustaría más escribirlo como pseudotensor, ¿verdad? Pero yo entiendo, ¿verdad?, que el mundo ha cambiado y que ustedes lo verán de esa manera. Es igual de práctico. Nosotros hablamos de qué es un tensor, ¿se acuerdan? Entonces, vamos en esa búsqueda de llegar a responder qué es un tensor, ¿verdad? Entonces, yo les dije, un tensor es un objeto que rota como un tensor, ¿se acuerdan? Ustedes tienen el tensor y aquí tienen la matriz de rotación. El que cumple esta regla es un tensor, ¿verdad? Yo tengo aquí el tensor prima, aplico la matriz de rotación y tengo el tensor. Esto lo hicimos para vectores, ¿se acuerdan? Entonces, tengo el vector X, donde le aplico la matriz de rotación y tengo el vector X'. El vector es un tensor de rango 1, ¿verdad? Eso nos dice la regla. Entonces, si voy a hablar de pseudotensores, existen pseudovectores. ¿Lo ven? Hay pseudoescalares. ¿Sí? Resulta y acontece que esta matriz de rotación, yo estoy hablando solo de lo que se conoce como rotaciones propias. Y son rotaciones de alguna manera que son bien portadas. El nombre técnico a estas rotaciones propias son rotaciones que son pasivas, por decirlo de una manera, donde yo dejo el vector quedito y lo que hago es rotar los ejes.
¿Sí? Entonces yo tengo mi vectorcito, ¿lo ven? Ahí está. Tengo el eje Y y el eje X. Entonces yo estoy haciendo transformaciones donde lo que hago es una simple rotación de estos ejes. De forma pasiva, de forma bien portada. A eso le puedo llamar como rotaciones propias. Existe las rotaciones impropias. Por decirlo de una manera. ¿Qué es una rotación impropia? Es cuando yo tengo reflexiones de los ejes. O cierto tipo de rotaciones en los ejes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago una reflexión con respecto al eje X, no existe una rotación en la cual yo pueda mover este sistema para llegar a tener ese vector en esa reflexión. ¿Lo ven? Yo no puedo, a punta de rotar los ejes, tener este vector, que es nada más la reflexión que está aquí. No hay una rotación que me permita que este vector se vuelva este vector. Por eso le llamo que es una rotación impropia, ¿verdad? Ante estas reflexiones, hay vectores que no cambian. Hay vectores que si yo hago una reflexión, él sigue siendo el mismo vector. Hay otros vectores que no. Entonces, los que cambian, los que varían ante rotaciones impropias, yo les llamo pseudovectores. ¿Lo ven? Y al que no varía ante una rotación impropia, es lo que yo llamo un vector. ¿Lo ven? ¿Qué es exactamente lo que yo ando buscando? Yo necesito estos vectores invariantes, ¿lo ven? No va por ahí, ¿verdad? ¿Lo ves? La diferencia conceptual es que, de alguna manera, en el caso contravariante, el contravariante puede darte un caso como un vector ante una reflexión. ¿Verdad? Son dos fenómenos que necesitamos empatar. ¿Verdad? Que eso es un poquito de lo que andamos buscando. Entonces los pseudovectores sí son vectores al final. Son como un subtipo de vector. Mientras usted hace rotaciones propias, usted no los puede diferenciar, ¿lo ves? Ante rotaciones propias, todos son vectores. Cuando usted ahora tiene rotaciones impropias, que ahora sí le permite incorporar reflexiones, hay unos vectores que siguen siendo invariantes y ahora hay unos vectores que no, que sí se ven diferentes. Entonces, todo depende cómo sea su matriz de transformación. ¿Lo ves? Dime. Rotando, exacto. Ajá, exactamente.
Esa es exactamente la idea. Sí. Demos un paso más, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Para ya generalizar, esto es la visión a partir de un vector. Vean que un vector es un caso de un tensor. Yo tengo que un pseudotensor A' va a ser igual al determinante de S por A, donde S es la matriz de rotación. En el caso de un tensor, yo tengo que A' va a ser el determinante de S por A. Pero en el caso de un tensor, este determinante da 1, ¿lo ven? Y así es como yo determino qué es un tensor y qué es un pseudotensor. ¿Qué es lo que sucede de verdad? Entonces, ahora cuando yo quiero construir física, tengo que tener ese cuidado. El ejemplo más común es el momento angular, ¿verdad? El momento angular es un pseudotensor. El torque es un pseudotensor. ¿Lo ven? Entonces, cuando ustedes tienen la fuerza, que es un tensor, y tienen el torque, que es un pseudotensor, ¿ves por qué tiene una naturaleza diferente? Igual, cuando usted tiene la velocidad y por ende el momentum angular tiene una naturaleza diferente. ¿Lo ven? Porque el momento angular es un pseudotensor. Eso te está diciendo algo del mundo, ¿lo ves? Claramente, cuando ustedes llevan su curso de mecánica, ven cuál es el problema aquí. Ahorita que caigamos en la construcción de estas matrices de rotación a través de la teoría de grupos, vamos a ver profundamente qué significa la forma matemática. Pero esto debe permearse a la forma física, ¿verdad? Ustedes deben de tener una razón real de por qué estos dos objetos son distintos. ¿Lo ven? Y por supuesto, todo el problema que usted tiene al entender momento angular no es casualidad. Es que el momento angular no es un miembro de lo que ustedes les han enseñado que es un vector. ¿Lo ven? Entonces, claro, cuando usted se sienta a resolver un problema de momento angular o de torques, usted lo siente, ¿verdad? Usted está detectando de que ese problema no es el mismo que un problema de fuerzas y momento. ¿Lo ven? Y claro, su profesor hace mucho esto, ¿verdad? Ah, bueno, lo resuelve solo en un eje, ¿verdad? Donde la rotación solo ocurre bajo un eje. ¿Lo ven? ¿Por qué? Bueno, quédese en un mundo de rotaciones propias, ¿verdad? Porque en el mundo de rotaciones propias, todos parecen iguales. ¿Sí? Todos conmigo.
Nosotros agarramos un tensor, digamos, y lo representamos con vector, lo estamos Sí, sí, exactamente. No, ¿qué implica? Depende para su teoría, ¿verdad? Evidentemente, eso tiene que tener una implicación en su teoría. Pero, usted lo sabe que pasa para el momento angular. El momento angular viene de una regla, que es la matriz de inercia por la velocidad angular. Ahí es donde está la contracción, ¿lo ves? Entonces, ¿qué estás contrayendo? El tensor de momento angular con la velocidad angular. Esa contracción genera el vector momento angular. ¿Sí? ¿Se acuerdan de sus cursos de física? Entonces, en su curso de física, L vector es I por omega vector. ¿Sí? Autovalores, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo que este objeto. ¿Lo ven? Aquí con suma en J. ¿Sí lo ven? Esto probablemente, ¿verdad? Es un tema que vemos en el curso de mecánica. ¿Verdad? Aquí les dejo el link. ¿Quieren ver el curso de mecánica? Esto es un tensor. Es el tensor de momento angular. Perdón, el tensor de momento de inercia. Y esa contracción es la que genera este vector. Que mientras usted se quede en el mundo de rotaciones propias, esto no le preocupa. Pero en el momento que usted ya no puede quedarse en el mundo de rotaciones propias, necesita ver qué es un tensor y qué es un pseudotensor y ver cómo se separa el significado físico de lo que es verdaderamente un tensor y de lo que es un pseudotensor. ¿Sí? Hablemos del tensor dual. El tensor dual es algo muy interesante, ¿verdad? Como vean que realmente el tensor es, por decirlo de una manera suave, ¿verdad? De una manera, ¿cómo se llama? Con alguna libertad creativa. El tensor es un tipo de pseudotensor. Entonces yo puedo poder encontrar ese complemento. A ese complemento le suelo llamar tensor dual. ¿Qué es el tensor dual? Nosotros a cualquier tensor antisimétrico
a cualquier tensor antisimétrico de rango 2, le corresponde un pseudotensor de rango 1 tal que C sub i va a ser igual a un medio de epsilon i j y k de C de j y k. Lo importante es que ambos contienen la misma información. Entonces, ya esto lo acabamos de decir, ¿verdad? Vean que nuestra matriz antisimétrica era este objeto, ¿verdad? Este objeto solo tiene 3 entradas independientes. Entonces, esto me construye un vector con esas 3 entradas independientes, ¿la ven? Digamos, por decirlo de una manera, a partir de esto me construye este objeto. Lo que sucede es que este objeto termina siendo un pseudovector. ¿Lo ven? Dicho de otra manera, que puede ser muy útil, todo pseudovector es la contracción o es el tensor dual de un tensor antisimétrico. ¿Lo ven? ¿Perdón? Es un medio de epsilon i j k de c j k, ¿verdad? Con suma aquí en los índices repetidos. No es así directamente, ¿verdad? Porque existe una regla, pero la idea es darse cuenta de eso, ¿verdad? De cómo lo que me quedan son las 3 componentes ordenadas. Dicho de una forma general, ¿verdad? Todo pseudo vector viene de un tensor antisimétrico. Claro, eso te va dando una idea en tu teoría, ¿verdad? De dónde te empiezan a aparecer pseudovectores. Con solo rotar tus vectores, te vas dando cuenta cuáles tienen esta dualidad. Dígame. Eso es para poder construir la suma, ¿verdad? Usted no puede sumar, que es lo que vamos a ver, dos iguales, ¿verdad? Usted no puede sumar un covariante con un usted no puede
Sumar no es la pregunta, ¿verdad? La suma de índices solo puede ocurrir de esta forma, uno arriba y uno abajo. Vamos a volver exactamente a ese punto, ¿verdad? Que es lo que queremos ir avanzando y ver por qué eso es importante. Por ahorita es nuestra definición, ¿verdad? Pero ya volvemos a eso. Ahora, otro aspecto interesante dicho de otra manera, ahorita todos son mal portados, ¿verdad? Aún no hemos logrado decir quiénes sí son bien portados, ¿verdad? Por decirlo de una manera, ahorita solo vivimos en ese mundo de los mal portados, ¿verdad? Ahora, una parte importante es esta, que el producto tensorial de un tensor con un pseudotensor es igual al producto tensorial de un pseudotensor con un tensor, y esto siempre da pseudotensor. También ocurre que un tensor con su producto tensorial con un tensor y que un pseudotensor con el producto tensorial de un pseudotensor, ¿verdad? Por decirlo de una manera, esto es un tensor. Entonces, siempre que yo hago este producto tensorial, vamos a ver qué significa eso, de un tensor con un pseudotensor o de un pseudotensor con un tensor, eso siempre va a ser un pseudotensor. Y si yo tengo un tensor con un tensor o un pseudotensor con un pseudotensor, eso siempre es un tensor. ¿Van viendo? De alguna manera, todo pseudotensor está creado por el producto tensorial entre un pseudotensor y un tensor. ¿No? Hablemos de otro tema, ¿verdad? Para ir dándole forma a todo esto. Vamos ahora sí a hablar de coordenadas generales. Hasta ahorita, las rotaciones en coordenadas cartesianas, que es de alguna manera lo que estamos haciendo, todavía no queda claro, ¿verdad? Todavía tenemos ese pequeño enredo entre quién es bien portado, quién es un tensor covariante y quién es un tensor contravariante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a verlo en coordenadas generales, después vamos a ver cómo son las derivadas y por último llegamos a la parte geométrica, ¿verdad? No podemos empezar al revés, porque no lo vamos a ver en la parte geométrica si no tenemos en claro qué es lo que andamos buscando, ¿sí? Entonces, veamos qué es tensores en coordenadas generales. ¿Verdad? Ya no es un mundo cartesiano. Entonces, vamos a llamar a epsilon sub i una base de vectores covariantes.
Entonces, ese epsilon sub i va a ser entonces este objeto. Va a ser la derivada parcial de x con respecto a q sub i por e x más la derivada parcial de y con respecto a qj de ey más la derivada parcial de z con respecto a a q super i, a q super j y a q super k en EZ. Esa va a ser nuestra base EI para estos vectores. Si yo construyo el ds cuadrado habíamos visto cómo es un escalar. Ese escalar va a ser este objeto, la sumatoria en i y j de epsilon i por dq super i por epsilon j por dqj. Esto que está aquí ya habíamos visto que también lo podemos entonces representar por este objeto como sumatoria en i y j de g y j de dqi de qj. Dicho de alguna manera, mi g y j no es más que epsilon i, epsilon j. ¿Se acuerdan? Entonces, dos tensores de rango 1 forman un tensor de rango 2. Voy a borrar por acá arriba. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto, G y K con G, KJ, este objeto es lo mismo que G de KI con G, JK. Y esto es lo mismo que el delta de I con J. Dicho de una manera tensorial, el tensor métrico, que es el nombre oficial que le vamos a dar a la métrica. Cuando definimos ds cuadrado, ¿se acuerdan? Dijimos que esta cantidad se conoce como la métrica. Oficialmente le llamamos el tensor métrico.
Dicho de una manera, el tensor métrico contraído es el tensor métrico cartesiano. Y va más profundo. Vean que si yo hago F super I igual a GIJ por FJ, aquí contrayendo en J, ¿verdad? Con suma en J. O yo puedo tener F sub I como G y J de FJ. Entonces, el tensor métrico permite expresar lo covariante como contravariante. O viceversa. Viceversa. ¿Verdad? El tensor métrico me vuelve un covariante en contravariante. O me vuelve un contravariante en covariante. Mueve cada uno de los índices, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? También ocurre. Yo puedo tener T y J. T y J va a venir de G y K de T, K, J. ¿Lo ven? Entonces me agarró un tensor mixto y lo volvió contravariante. Y así para cualquiera de los índices. Usted puede tener esto también, es válido. T y J, uno lo puede ver como G y K por G, JL de T, KL. Pero van viendo, ¿verdad? Por esto hay que verlo de esta manera global, si no, uno se pierde en el camino. Ahora, cualquier vector se puede expresar en una base
covariante o en una base contravariante. ¿Lo ven? Por eso es que puede parecer muy oscuro hablar de vectores covariantes y vectores contravariantes. Simplemente la culpa viene de la base que estamos usando para ese espacio. ¿Lo ven? Entonces pensemos en un vector. Pensemos en el vector A. Este vector A no va a ser más que A super I por epsilon sub I. Pero esto es lo mismo que A super I por el delta de IK por EK. ¿Verdad? Con la suma y los respectivos índices. Pero entonces este objeto es lo mismo que lo siguiente. Es lo mismo que A super I por G y J, ¿verdad? Por G JK por epsilon K. Pero ahora yo puedo aprovechar este y este con este. ¿Lo ven? Que viene de este delta. Yo lo puedo ver ahora como este objeto, nada más como AI por G y J por GJK por epsilon K. Pero esto que está aquí es lo mismo que A sub J por epsilon super J. ¿Lo ven? Fue la base que planteamos al puro inicio, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de coordenadas generales, que nos permite ver la base para este vector. Entonces se va volviendo difuso, ¿verdad? Esta relación entre covariante y contravariante. ¿Lo van viendo? Porque yo cualquiera lo puedo volver covariante, cualquiera lo puedo volver contravariante. Ahora entonces la discusión se va yendo por qué es un tensor y qué es un pseudotensor, ¿lo ven? Que ahí es donde tengo que empezar a tener cuidado para construir mi física. ¿Sí? Porque entonces, claro, cualquiera yo lo puedo volver, pero el problema está cuando usted se topa con estos pseudotensores, ¿verdad? Pero usted los necesita. Usted necesita del torque. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que hace Einstein? Porque usted necesitaba el torque, ¿no? Ya ustedes me pueden responder esa pregunta. Si ustedes tienen que fabricar una mecánica covariante, ¿qué hacen?
algo que no tenga torque. Reconceptualice la mecánica sin necesidad de tener torque. ¿Lo ven? ¿Qué es el torque? R cruz F. ¿Sí? Usted R no se lo puede quitar de encima. Entonces, ¿qué se quita de encima? F. ¿Lo ven? Hace una teoría donde usted no ocupe F. ¿Qué dice que es F entonces? La curvatura del espacio-tiempo. ¿Verdad? Entonces usted dice, no, yo necesito volver F geometría para no tener ese problema. ¿Lo ven? No es, y esto es importantísimo, ¿lo ven? Si usted no entiende esto conceptualmente, usted nunca va a entender relatividad general. Porque no es que usted está diciendo la fuerza no existe. Claro que la fuerza existe. ¿Lo ven? Por eso las cosas caen al suelo. Pero entonces usted necesita darle la vuelta al concepto. ¿Lo ven? Entonces usted dice, mira, ¿qué es el efecto neto de la fuerza? Bueno, es como si en un espacio de coordenadas se curvaran las coordenadas. No es que el espacio-tiempo se curva. Hacemos experimentos que valen millones para probar que el espacio-tiempo no está curvo. Y cada vez que se hace un experimento de esto que cuesta millones de dólares, el espacio da completamente plano. Entonces, ¿estaba mal Einstein? No, Einstein no está mal. Einstein nunca dijo que el espacio-tiempo se curva, sino que el efecto de la presencia de masas, yo lo puedo ver en mis tensores como si ellos estuvieran en la presencia de un espacio-tiempo curvo. ¿Lo ven? Yo nada más cambio la base de mi vector. ¿Lo ven? Entonces, para no jugar con la fuerza, yo estoy incorporando el efecto de la fuerza en mi geometría. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Y por eso, para entender algo como relatividad general, es muy importante entender de esta parte tensorial, ¿verdad? Todos conmigo. Demos un paso más, porque sí, está muy bonito. Claro, en su curso de relatividad general, ustedes van a ir más profundo en esto. Pero yo necesito poder derivar estos tensores. ¿Lo ven? Necesito poder hacer análisis tensorial. Entonces voy a necesitar definir una derivada que va a ser muy importante. Que eso es lo que conozco como la derivada covariante. Voy a borrar por acá. ¿Qué es nuestra amiga la derivada covariante? Entonces, pensemos en un vector, ¿verdad? Tenemos nuestro vector V. Este vector
En el caso primado, va a ser ahí un tensor de rango 1, con ese índice I. Esto va a ser igual a la derivada parcial de I con respecto a QK por mi vector K. Esto es un vector, algo que rota como un vector. ¿Sí? Hasta ahí, ninguna novedad, ¿verdad? Un vector. ¿Qué pasa si yo ahora calculo la derivada parcial de V' y con respecto a QJ? Eso puede parecer muy inocente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto da esa derivada parcial? Esa derivada parcial da la derivada de x super y con respecto a QK de la derivada parcial de VK con respecto a QJ. Hasta ahí no hay nada extraño, ¿verdad? Pero el pequeño problema es ahora este objeto, ¿verdad? Yo primero derivo respecto a este y luego derivo respecto a este. Entonces voy a tener más la segunda derivada de xy de x qj, perdón, de derivada qj con derivada qk de vk. Así es como se ve la derivada. Pero claro, este objeto se parece a la base. Ese objeto es la base. Yo puedo reescribir esa derivación como la derivada parcial de v' en i con respecto a qj va a ser igual a la derivada parcial de vk con respecto a qj en la base k. Más vk por la derivada parcial de la base k con respecto a j. ¿Lo ven? Entonces, nos quedó este vector, ¿verdad? Porque la base genera el vector.
de esa manera. Lo que es interesante es cuánto vale este objeto. Este objeto, derivada parcial de epsilon k con respecto a QJ, yo lo puedo calcular con algo que se llama la conexión. Donde esta cantidad, gamma y JK, se conoce como el símbolo de Christoffel. Es como se le llama a la conexión. El símbolo de Christoffel, evidentemente, hay que computarlo de acá. Si ustedes lo ven, él es esta cantidad. Gamma i, j y k es igual a un medio de g de nk por la derivada parcial de g y k con respecto a j más la derivada parcial de g, perdón, aquí es ik abajo, por g de jk con respecto a qi más la derivada parcial de g y k, perdón, de g y j con respecto a k. Solo déjenme ver. Esto es N y J, perdón. Sí, así. Esto es el símbolo de Christoffel para esta relación. Algo súper técnico es que esto implica o esto viene del hecho que G y J, K es 0. Esto que está aquí es un punto y coma. Tal vez escribámoslo. Perdón, ahí mi punto y coma me quedó muy feo. Tal vez esto es lo mismo que decir que G de AB, punto y coma K, es 0. El punto y coma se utiliza para describir la derivada covariante. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí yo le llamaría la derivada covariante. Entonces,
pasa lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo que v, mi vector, punto y coma, k, o mejor punto y coma j, eso va a ser la derivada parcial de vk con respecto a qj, epsilon k, más vk de gamma de mu jk de epsilon mu. Esto es la derivada covariante. Entonces, para llegar a esta definición de símbolo de Christoffel, yo necesito asegurar que la derivada covariante de la métrica es 0. Si quieren saber, ¿verdad? La derivada parcial, v j, por decir de alguna manera, nada más con una coma, a esto le llamo derivada parcial. Es una cuestión de notación. Cuando pongo un punto y coma, es la derivada covariante. Cuando solo pongo una coma, es la derivada parcial. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Bueno, vamos a ver esto en la práctica, ¿verdad? Esta es la definición. Queremos ver cómo se ve esto ya en tensores que conocemos. Y con eso empezamos la próxima.